Santa Lucía. En los anales de la antigua Siracusa, una joven noble desafió la opresión de un imperio. Su nombre resonará a través de los siglos: Santa Lucía. En un mundo envuelto en sombras, su vida se erige como un faro de fe y valentía. La historia de Santa Lucía. Desde la niñez hasta el momento crucial de su martirio, Lucía se enfrentó a persecuciones, pruebas y tormentos, sin renunciar jamás a su devoción cristiana. Su historia trasciende el tiempo, inspirando a aquellos que buscaban luz en las encrucijadas de la vida. Acompáñanos en un viaje a través de la historia de Santa Lucía, una narrativa de fe, resistencia y luz eterna, y antes de sumergirnos en esta fascinante odisea espiritual, te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna entrega de historia de nuestros santos. Tu apoyo nos permite seguir explorando las vidas de aquellos que, como Santa Lucía, iluminaron el camino con su fe. Comencemos este viaje juntos. La vida de Santa Lucía resplandece como un faro luminoso de fe y devoción. Su relato se entrelaza con la trama de la antigua Siracusa, en la isla de Sicilia, donde nació en el siglo III después de Cristo, durante los turbulentos tiempos del Imperio Romano. La vida de Santa Lucía. Santa Lucía, cuyo nombre significa la que porta luz, emergió en un hogar noble y piadoso, huérfana de padre desde temprana edad, dedicó su vida a seguir los preceptos del cristianismo, guiada por la llama ardiente de la fe. La tradición cuenta que, en gratitud por haber recuperado la vista de su madre enferma, Lucía consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, las circunstancias de la época no permitieron que esta joven doncella viviera en paz su fervor religioso. Bajo el reinado del emperador Diocleciano, la persecución contra los cristianos se intensificó, arrojando a Santa Lucía al crisol de la adversidad. En los días de su juventud, Santa Lucía se destacó no solo por su belleza y noble linaje, sino por un rasgo distintivo que marcó sus primeros años. Desde una temprana edad, mostró una devoción inusual por las enseñanzas cristianas, desafiando las normas de una sociedad profundamente arraigada en creencias politeístas. Su corazón, como un brote de fe en medio de un jardín pagano, palpitaba con una conexión especial con lo divino desde los primeros días de su existencia. Este temprano compromiso con su fe, alimentado por la enseñanza y el ejemplo de su madre, la condujo por un camino singular, mientras otros jóvenes de su tiempo se entregaban a los placeres mundanos. Lucía dedicaba sus días a la oración y a la caridad. Su vida juvenil, imbuida de la luz de la fe, estableció las bases para la odisea espiritual que emprendería más adelante. La oscura sombra de la persecución se cernía sobre Santa Lucía cuando las autoridades romanas, alertadas por sus creencias cristianas, la denunciaron ante el emperador. El motivo de la denuncia residía en su renuncia a participar en prácticas paganas y en su dedicación exclusiva a la fe cristiana. Su rechazo a adorar a los dioses romanos desencadenó la furia de aquellos que veían en su devoción una amenaza para el orden establecido. El juicio de Santa Lucía se llevó a cabo en un contexto hostil, donde sus convicciones cristianas la pusieron en conflicto directo con las autoridades imperiales. Se dice que, durante el proceso, Lucía mantuvo una firmeza inquebrantable, defendiendo su fe con palabras impregnadas de valentía y determinación. Sin embargo, las acusaciones en su contra resonaron en el tribunal, donde se le instó a renunciar a su fe o enfrentar las consecuencias. La secuencia del juicio fue marcada por la confrontación entre la joven cristiana y los representantes del poder imperial. Lucía, con la luz de su fe irradiando en su mirada, se mantuvo firme frente a las amenazas y los intentos de coacción. Su negativa a ceder ante las demandas de adoración a los dioses paganos llevó a un veredicto inapelable: Santa Lucía sería condenada al martirio.
La sentencia, proclamada con solemnidad y crueldad, dictaminó que Santa Lucía sería sometida a torturas y luego ejecutada por su desafío a la autoridad romana. Patronazgo de Santa Lucía. A pesar de la injusticia que se cernía sobre ella, Lucía aceptó su destino con serenidad, confiando en que su sacrificio sería un testimonio de fidelidad a su fe y un ejemplo para los creyentes que vendrían después. El martirio de Santa Lucía se llevó a cabo con una solemnidad macabra. Se cuenta que, tras soportar torturas físicas y emocionales con una fortaleza admirable, fue ejecutada por la espada. Su muerte, lejos de ser un final oscuro, se convirtió en un paso hacia la eternidad, donde su alma encontró descanso y paz en la presencia divina. Santa Lucía, además de su papel como mártir y testigo de la fe, se ha convertido en la patrona de diversos grupos y causas. Uno de los patronajes más notables es el de los ciegos y de aquellos que sufren de problemas en la vista. Este patronazgo se relaciona directamente con la leyenda que rodea su vida. La conexión de Santa Lucía con la luz y la visión se manifiesta en la tradición que cuenta que, incluso en la oscuridad de su prisión, un resplandor divino la iluminaba. Este fenómeno milagroso se ha interpretado como un símbolo de la luz espiritual que ilumina el camino de los creyentes, pero también se ha asociado con la curación de la vista. Se dice que, a través de su intercesión, Santa Lucía ha obrado milagros restaurando la vista a aquellos que sufren de problemas o enfermedades oculares. Además, Santa Lucía es la patrona de los escritores y de aquellos que trabajan con la vista, como los oftalmólogos y los impresores. La razón de este patronazgo se encuentra en la firmeza con la que Santa Lucía mantuvo su fe, incluso en medio de la adversidad. Los escritores encuentran en ella un modelo de dedicación a la verdad y a la luz espiritual que guía sus creaciones. Por otro lado, aquellos que trabajan con la vista buscan su intercesión para obtener sabiduría y habilidad en sus labores. El 13 de diciembre, día de la festividad de Santa Lucía, se celebra en diversos lugares del mundo con rituales y tradiciones. En algunas regiones, las personas encienden velas para conmemorar la luz que ella llevó consigo, y en otros lugares, se realizan procesiones y actividades festivas en su honor. Así, el patronaje de Santa Lucía abarca no solo a aquellos que buscan su ayuda para problemas de la vista, sino también a aquellos cuyas ocupaciones y aspiraciones encuentran en su vida y ejemplo una guía luminosa. Así concluye la historia de Santa Lucía, una narrativa que fusiona la devoción cristiana con la intriga de una época marcada por la persecución y la resistencia. Que la luz que ella portó siga guiando a aquellos que buscan el camino de la fe y la esperanza en los momentos más oscuros de la existencia. La historia de Santa Lucía es una narrativa de resistencia ante la adversidad, donde su valentía y firmeza en la fe dejaron una marca indeleble en la memoria de los creyentes. Que su ejemplo siga inspirando a aquellos que enfrentan desafíos en su camino espiritual, recordándoles que la luz de la fe puede brillar incluso en los momentos más sombríos de la vida. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like y suscribirte, para ayudarnos a crear más contenido interesante. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.